tal, amigos de Industria en Acción? Estamos aquí en un nuevo episodio y estamos en un lugar diferente, no se ve a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Y tengo un invitado muy especial, Enoch. Mucho gusto. ¿Por qué no nos comentas un poco de qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos en otro lugar? ¿Qué onda con esto? ¿De qué se trata o qué? Y nos encontramos aquí en el taller RC-COS, en el cual vamos a ver las etapas y el proceso en el cual realizamos para tener un ensamble de tableros, para que puedan conocer un poco más a profundidad lo que implica. ¿Qué les parece entonces si nos adentramos en el proceso y vemos qué hay detrás de un armado de tableros? Bueno, esta es la primera etapa del proceso de ensamble como tal, que es todo el corte que implica un tablero en el exterior para el montaje de HMIs, ventiladores, botonería, pulsadores. Todo lo que implica en el periférico se diseña primero en el sistema, posteriormente se corre la máquina para que corte el gabinete y haga todo lo que requerimos ensamblar fuera del gabinete. Ya, ok, entonces en el software tú diseñas básicamente el gabinete de cómo lo quieres y eso lo pasas a la máquina para que la máquina lo plasme en tu tablero, ¿no? Es correcto, es justamente lo que hacemos. Ya, entonces es totalmente customizado, ¿no? Como tú lo quieras, en donde tú lo quieras, la máquina lo puede hacer. Sí. Va. Y normalmente ¿hay algún tiempo o algo así que tome? Por ejemplo, me imagino que mientras más cosas le pongas es un poco más lo que se tarda, o es algo ya como estandarizado. ¿Cómo es eso? No, generalmente nuestros tableros son prácticamente hechos a la medida, entonces depende mucho del diseño y los requerimientos del cliente. Es como se realiza el diseño del corte. Prácticamente el tiempo es variable dependiendo de la cantidad de componentes que requiera ser instalados. Ya, oye, ¿y qué tamaños son los más grandes que esta máquina te puede tolerar para hacer los cortes? Prácticamente podemos cortar en toda el área, que son alrededor de 91 pulgadas de alto por 250 más o menos de ancho. También tenemos la facilidad de que si el cliente ya maneja... Nuestro equipo de ingeniería trabaja con iPlan. Es uno de los mejores softwares en el diseño de paneles de control industrial o tableros de industriales. Entonces, si el cliente ya tiene su ingeniería en ese software, es factible que nos lo comparta. Nosotros podemos editarlo de acuerdo a los cambios que él requiera, y también existe la posibilidad de extraer ese diseño de iPlan y poder jalarlo al software compatible de la máquina para que ejecute el corte. O sea, si él ya tiene más o menos lo que él busca, lo que él quiere, te lo puede pasar siempre y cuando, como dices, sea compatible. Y si es así, él puedes hacer los cortes acá. Así es. Ok, esto es la primera sección entonces. Cuando llega, ¿cómo funciona? O sea, llega un pedido, se ve qué es lo que quiere o cómo más o menos es. Sí, recibimos la orden, el pedido como tal. Nosotros en el proceso interno, antes de poder sacar a producción, vemos la factibilidad tanto de personal, área de trabajo, materiales, cantidad de materiales, y con base en ello tomamos la decisión ya. Una vez que completamos esas variantes, podemos ya asignar el tablero como una orden de trabajo a un tablerista, el cual lo que hace primero, en este caso, pues es, cuando lo hace manual, lo que hace es trazar y marcar todos los cortes que necesitamos, tanto exterior como en el montaje de la platina. Si el proceso lo vamos a hacer con la máquina, lo que hacemos es que la persona que nos ayuda con el corte diseñe el layout del corte y posteriormente lo ejecute aquí en la máquina. Una vez que se ejecuta el corte, se vuelve a la estación de trabajo y se montan los componentes a proseguir con todo el proceso. Ok, entonces, si como me lo explicas tú, ahora que ya tenemos el corte hecho, pasaríamos a la siguiente estación, ¿no? Que es la estación de ensamble. Ok. ¿Qué les parece entonces si nos vamos a la estación de ensamble y vemos qué tenemos por allá? Pues nos encontramos ya en la segunda sección. Esta, me habías comentado, es la sección de ensamble. Así es como se ve ya un tablero. ¿Todavía le falta o ya está listo? ¿Cómo es? Bueno, en esta parte estamos en la parte de ensamble. Realmente aquí estamos ya con dos etapas. Una que es ensamble y el cableado. Esta cabe mencionar que es un producto nuevo en el cual estamos empezando a promocionar. Es la línea Cubic. Es un tablero bajo normativa IEC 61439. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos el montaje prácticamente aproximadamente un 50% del gabinete, en el cual ya hicimos montaje de borraje, primero la estructura. Ensamblamos toda la estructura. La ventaja de este tipo de gabinetes es que es un tipo Lego. Podemos ir armando por secciones. El material nos llega todo despiezado y nosotros armamos la base, los postes, la estructura
y posteriormente montamos el barraje, que se alimentan a todo el sistema eléctrico, en el cual también lleva un equipo de medición y de seguridad para cuando el cliente quiera hacer algún mantenimiento. Aquí genera una prueba y el dispositivo les valida que ya no tenemos energía dentro de la parte de carga del gabinete para que pueda manipular todo lo que él requiera corregir o mantenimiento, limpieza, lo que él requiera. O sea, eso te interesa, como dijiste, en un lado en donde tienes, por ejemplo, un mantenimiento preventivo, algo que sea dentro de... Esto te garantiza que no tienes ningún tema, no hay energía potencial ahí que se quede. Es correcto. También aquí tenemos instalado pues un interruptor de 1600 amperes, el cual es de montaje removible y operación eléctrica. Le brinda seguridad al cliente, ya que la manipulación es a través de esta parte externa sin tener que acceder al interruptor directamente. Oye, por ejemplo, de lo que veíamos en la etapa anterior, en el tema del corte, ¿qué cosas aplican aquí que se puedan hacer para eso? Por ejemplo, ¿sería la tapa, algo así? En esta parte lo que aplica el corte sería la tapa, que se mete solo la tapa a la máquina y se corta el diámetro de esto, el resaque para instalar la medición y este dispositivo. O también las palanquitas que van al exterior. Ya, porque esto también lleva corte, ¿no? Sí, sería para ensamblar esto de aquí. Oye, y por ejemplo, en tableros grandes como este, que ya no es un tablerito chiquito como los que veíamos, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene tu equipo a la hora, desde que lo están armando, no hasta que lo entregan, por ejemplo? Pues digamos que entender lo que el cliente requiere, que todo ya viene plasmado como tal en nuestras ingenierías. Cabe mencionar también que podemos trabajar de dos maneras. La ingeniería puede ser bajo un estándar del cliente que ya tiene especificada y diseñada, o la otra bajo la ingeniería que nuestro departamento de ingeniería diseña para poder ensamblar el gabinete de acuerdo a los requerimientos del cliente. Ya, ok. Sí. Oye, y por ejemplo, aprovechando tu conocimiento, si es una industria en donde pues la variedad que tenemos, ¿no? La química, la industria alimenticia, tú te puedes acoplar a las necesidades que tengan ellos, por ejemplo, para si es contra agua, si es contra polvo, contra todo lo que se necesite, aquí se puede hacer. Sí, prácticamente ese es un punto esencial cuando se piden los datos que se requieren para la instalación, el medio ambiente en el cual se va a instalar el gabinete, para poder determinar si es NEMA 1, NEMA 3R o vamos a bajar bajo normas IP. Entonces ahí, dependiendo de lo que el cliente requiera, se adapta el tablero a esas circunstancias de operación. Ok, entonces tú le pides todos esos datos para saber qué aplicaciones va a tener su tablero y con eso tú puedas hacerlo de la forma correcta, ¿no? Sí, eso se ve todo en el previo, cuando estamos en la parte de cotización. Nuestro equipo de cotizadores genera todos esos cuestionamientos para poder darle al cliente lo que él realmente requiere. Y otro punto importante, antes de empezar a construir un panel, le pedimos al cliente que revise la ingeniería que le damos y que la pruebe con su firma para asumir que ambos estamos en con el mismo objetivo o el mismo requerimiento que él necesita. Nosotros se lo estamos dando. Sí, es como un aval, ¿no? En donde tú le estás diciendo, le presentas tu propuesta del proyecto y él te confirma que es lo que quiere, ¿no? Así es. Y de esa manera ya pueden trabajar correctamente en lo que habían plasmado. O sea, este tablero que tenemos aquí pasó por todo ese proceso que tú me dices, en donde lo cotizaron, lo vieron, definieron todas las aplicaciones, todo lo que va a tener. Así es. ¿Este es un tipo de armado? ¿Tienes algún otro tipo de armado aquí? Sí, claro que sí. ¿Qué les parece entonces si nos vamos al siguiente tipo de armado que podemos tener aquí en armado de tableros? Seguimos en la etapa de armado de tableros, pero ahora con otro tipo de gabinete, ¿no? Ya nada que ver con el que teníamos antes, no más chiquito. Aquí, ¿cómo aplica? Porque, por ejemplo, veo en la puerta ya más cortes que está un poquito como lo que veíamos allá. ¿En cómo es o cómo fue el proceso, ¿no? En este caso, pues el proceso fue el mismo. Lo que hicimos es el marcado al principio, se llevó a la máquina, se hicieron el corte de todos los para poder montar todos los componentes en el exterior del gabinete. Y ya esto se hizo manualmente aquí en la estación de trabajo. Este es un gabinete de control muy pequeño, entonces realmente este es un reversible. Por ejemplo, la gente que tenga esa duda, ¿qué prueba o qué pruebas se le harían al tablero antes de hacer la entrega? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Hay algún proceso que ustedes tengan para eso? Claro que sí, pero eso lo vemos en la etapa de calidad. Va. Entonces, a partir de esto, armado, una vez que ya está con el tema de cableado, ¿pasaría a la siguiente etapa? ¿Era la de calidad o cuál era la siguiente etapa? Una vez que terminamos el cableado, pasaríamos a calidad. Ok, pues ¿qué les parece entonces si vemos un poco de calidad? Igual ahorita, si quieres, vemos también, les mostramos una imagen de un tablero
ya que está cableado y terminado, que va a pasar a calidad. Ok. Y para que puedan darse una idea de cómo va quedando. Sí, ese paso intermedio, ¿no? Entre lo que ya está puesto y el cableado. Y la calidad. Sí. Pues, ¿qué les parece entonces si vemos un poco de la siguiente etapa de este proceso? Pues ya estamos en la etapa de calidad, pero como bien nos comentó Enoch, es importante la sección de cableado. Así es. ¿Cómo entraría aquí, Enoch, ese tema en lo del cableado, lo que me habías platicado? Pues en esta parte, bueno, pues aquí realmente prácticamente el tablerista lo que hace es prácticamente instalar lo que está reflejado en un diagrama. Ok. Lo que implica es todas las señales del PLC en este caso, porque es un tablero con PLC. Ajá. Podemos tener tableros con arrancadores suaves, reversibles, PLCs de diferentes familias, Control Logics, etc. Entonces depende de la configuración que el cliente que la ingeniería nos haya mandado, es como se plasma ahora físicamente aquí con todo el cableado. En este caso, pues lo importante es que cuidamos la estética, el etiquetado para identificar cada cable, hacia cuál es la dirección a la que va. Okay. Y cabe mencionar que toda esta parte de identificaciones, de insertos para clemas, identificación para equipos, identificación de tableros, tenemos una estación de grabado con el cual nos permite hacerlo ya directamente aquí sin tener que subcontratar el servicio. Ya. Fíjate que yo te iba a preguntar de eso, dije, oye, las compran por Shane, ¿no? ¿Por dónde las consiguen? No, de repente nomás ahí aparece. Sí, no, pero entonces tienes una estación en donde las pueden fabricar. Me imagino que es tanto la etiqueta como, ya ves que los tableros también luego afuera traen una identificación como una plaquita, ¿no? Es correcto. Eso también lo hacen ustedes aquí. La plaquita, la MICOI, los insertos, todo lo que lleva las clemas, la identificación, todo lo hacemos aquí. Oye, y por ejemplo, yo me imagino que va a variar mucho dependiendo del tablero, pero un promedio, ¿hay como algún promedio para el tema de cableado que pueda tomar realizar un tablero? Porque me imagino por la cantidad de equipos que trae y señales, sí debe llevar un tiempo, ¿no? ¿Sí tienen un tiempo considerable o más o menos cómo se maneja? Sí, digo, como todos son hechos a la medida, realmente el tiempo es muy variable, pero tomando como referencia el tablero, este tablero pudiera estar en unas 2 semanas y media, prácticamente ya cableado, contando con el 100% de materiales. Oye, y por ejemplo, en la etapa de calidad que vimos esto de cableado, ¿cómo sería aquí entonces lo de calidad? ¿Cómo aplicaría? ¿O qué se le haría a este tablero para asegurar su calidad? Sí, aquí en calidad, pues, para empezar tenemos un checklist, el cual tiene todos los rubros en los cuales se revisa. En la parte del gabinete, toda la estructura, revisamos el color, que no tenga rayaduras, que esté limpio, que no tenga algo extraño de dentro del gabinete en el exterior, todas las partes, ¿y alguna que esté madera, montado física correctamente la platina, que todo esté apretado correctamente. Cuando llevamos equipos que requieren torque, todo se revisa el torque de cada una de esas conexiones. Tenemos el área de cableado, verificar que esto coincida con el diagrama, que realmente esté direccionada hacia donde se pide, que la etiqueta de cada cable corresponda a lo que corresponde en el diagrama, que la ubicación de los componentes esté de acuerdo al diagrama, y las pruebas eléctricas se hace continuidad punto a punto. Estamos certificados nosotros por UL 508A para Control Panel Industrial y la UL 1203 que permite armar tableros para ciertas áreas clasificadas. Para la UL es suficiente con una revisión de punto a punto en tableros de control, entonces aplicamos eso. Y adicional, para validar únicamente que los componentes van funcionales, energizamos el gabinete para validar que la operación y la funcionalidad de los equipos es correcta. Por ejemplo, para la gente que no conozca de esto, una verificación, como lo dijiste, de punto a punto, ¿cómo sería? Yo me imagino que es que si dices que una señal sale de aquí y llega acá, es correcto. Confirmar con continuidad con eso. El voltímetro, ¿sí es así? Sí, tomamos el voltímetro en la parte de continuidad y validamos que el cable del punto A al punto B es el correcto, el que está indicando. Y ya esa es la verificación de punto a punto. Validamos que está de acuerdo a las Pero se necesita, como dijiste, una certificación o algo así para que se pueda realizar. Pues se necesita cierto conocimiento eléctrico. En este caso es el ingeniero Pedro quien nos ayuda, Pedro Limón. Pero como taller estamos certificados por UL. Como taller, o sea, el cual nos permite armar tableros que puedan ser exportados a Estados Unidos y Canadá. Ahorita que me comentabas en el tema de que lleva aproximadamente 2 semanas, 3 semanas en todo el armado, el cableado, ¿ese tiempo incluye la parte de calidad o luego aparte son estas pruebas que tú me comentas de calidad? Ya las incluye, sí. Generalmente en este tablero nos podemos tardar un día o un poco menos. Ya en hacer todas las pruebas. Ya cuando pasa ese proceso, ¿ahí es cuando pasaríamos a la siguiente etapa o todavía hay algo que se le tenga que hacer al tablero? Esta sería la última etapa, ya de aquí lo que pasaríamos es al embalaje. Que en este caso pues estos ya están siendo embalados para entrega final al cliente. Digamos que está en ese proceso. Ya, entonces estos ya están listos para llevarlo al comprador.
Al cliente final. Ok. Es correcto. Oye, fíjate que me salió una pregunta. En este tablero, por ejemplo, cuando ya va a ser para la aplicación, me sale la duda. ¿Ustedes también cubren un servicio en donde haya una instalación? ¿Ustedes solamente le entregan el equipo o cómo funciona, por ejemplo, ahí? No, nuestros servicios llegan únicamente a entregar el tablero ya terminado al cliente. El cliente se encarga de la instalación y la configuración de los equipos. Ok. Y, por ejemplo, digo, también ahí la duda me surge. ¿Tú le entregas algunos documentos o algo que avale que el cliente luego no tenga alguna mala práctica con el tablero y quiera pensar que a lo mejor es un tema desde el armado? Cuando se embarca el tablero se le anexa el checklist de revisión de calidad. ¿Qué sería y se le pone la última versión de ingeniería con la cual se revisó el tablero. Porque en el proceso muchas veces surgen cambios o ajustes y se van haciendo los as-built o correcciones de la ingeniería. Para ello se le agrega la ingeniería final y el checklist como evidencia al cliente. Ya, entonces eso que le entregas, o sea, es una copia de este checklist ya finalizado. Y la ingeniería final te refieres, como dijiste, que si, por ejemplo, él dijo que era este PLC y tantas entradas y luego cambió a que quería más entradas, es correcto. Eso también se incluye. La última versión, los últimos cambios que se pidieron. Así es. Ok. Ya cuando está así listo, ¿se entrega? ¿Hay como una ruta o cómo sería el proceso? En este caso hay que recordar que actualmente somos empresas hermanas. RC Cos es una empresa, RSUL es una empresa, sin embargo somos parte del mismo grupo. Ajá. Actualmente bajo el modelo que estamos trabajando es que yo soy proveedor de RSUL, entonces yo embarco a RSUL y RSUL se encarga de embarcar el tablero terminado al cliente final. Ok, va. Entonces, más o menos el proceso duraría como un mes, o por ejemplo, en la parte que me habías comentado hace unos minutos, cuando se hace la solicitud, cuando tienen reuniones con la gente para ver sus especificaciones, desde que te llega el pedido hasta que se entrega, más o menos ¿cuánto tiempo es el tiempo que tiene? Digo, variaría, ¿no? Por el tablero. Es muy variable actualmente, porque muchas veces, por ejemplo, hay clientes que solo integran un tablero, o como este cliente que puso más de 150 paneles. Entonces ahí vamos metiendo pedidos por separado y vamos haciendo entregas parciales. Ya, por ejemplo, este que me dices es una entrega parcial, ¿no? Sí. Se va entregando partes por partes. Son 150 tableros de estos los que se tienen que entregar, ok. Es un poquito, ¿no? Un poquito de chamba. Oye, pues aprendí muchísimo en esta sesión de hoy. Yo creo que también la gente que nos está viendo debió aprender muchísimo porque yo al menos no conocía todo el proceso que hay detrás de un tablero. Ya te reconozco, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor era pues pon los componentes ahí y luego cablealos, ¿no? Pero sí está todo muy estandarizado y como dijiste tú, bajo normas, que yo creo que eso es muy importante en el tema de la seguridad. Tener esa énfasis en que todo se tiene que hacer de manera correcta y de manera segura. Entonces, pues te agradezco mucho, ¿no? Te digo, para mí fue casi creo que una masterclass de un armado de tableros. Ya nada más me falta ponerme a armarlo. Gracias a ustedes y realmente gracias a todos los tableristas que, pues con su experiencia y su habilidad, nos entregan ese tipo de tableros para darle un buen servicio a nuestros clientes. Sí. No, la verdad es que sí. Y sobre todo siempre tratamos de buscar eso, que todo esté guiado o regido bajo normativa y tratar de siempre estar certificados y al día con los requerimientos que de las instituciones que nos avalan. Sí, no, tienes mucha razón y digo, es un trabajo muy arduo lo que nos platicabas hace unos minutos, el ver todas estas señales, comprobar, darle el tiempo necesario para verificar que está correctamente, es su trabajo, es algo que además de que es un trabajo difícil, técnicamente complicado, es laborioso, ¿no? Entonces, al final es muy un trabajo de equipo, o sea, tanto de la parte administrativa como la parte operativa, hacemos un conjunto para llegar a ese producto final. Va que va. Pues muchas gracias, Enoch. Te agradezco mucho por el episodio de hoy. A toda la gente que nos vio igualmente, muchas gracias por sumarse, por ver el episodio. Esto fue Industria en Acción, armado de tableros. Los esperamos en el siguiente capítulo.